Bien, vamos a comenzar, hermanos. Los invito, por favor, a leer su Biblia ahí en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Espero, aunque la mayoría ya se sepan estos textos, que les sean de bendición y vamos a captar su atención a través de una explicación sana del texto. Dice Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé, o no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El título de este mensaje es Me hace falta más, me hace falta más. Se dice que hay personas que viven al día, es decir, que dependen de lo que ganan diario para comer y para hacer sus pagos. Algunos no se pueden quedar en casa, aunque se nos pide constantemente, quédate en casa. Tienen que salir a trabajar, necesitan comer y para esas personas, nosotros no podemos ignorar sus necesidades, porque somos el instrumento de Dios en muchas ocasiones para ayudar a nuestros hermanos necesitados, siempre y cuando tengamos dinero para hacerlo. Hay personas, hermanos, que en estos días el temor los ha atrapado, los ha invadido y están poniendo en un pedestal el temor en sus vidas. Tienen miedo del futuro, del mañana, de la economía, de lo que les pueda pasar y muchas veces ese problema es más profundo que simplemente una agitación del ánimo. Por eso vamos a estudiar esta tarde Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Para esas personas tenemos que recordarles algunas cosas. Dios no te dejará, pero también tienes que poner algo de tu parte. Sabemos nosotros que la economía no anda bien en algunos hogares. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara se han tenido que cerrar muchos negocios que no son indispensables. Ni siquiera las ofrendas en las iglesias son las mismas, eso es un hecho. Por tanto, el sueldo de los predicadores y otras cosas no están a la orden del día, pero también sabemos que Dios sigue manteniendo sus promesas. Y aquí, hermanos, tenemos una de ellas que vamos a estudiar el día de hoy. Hay personas a las que nada les llena también, siempre les hace falta un poco más. Analicemos Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 en su contexto y veamos cuál es el mandamiento, pero sobre todo veamos también cómo se obedece, porque esto es lo más importante. ¿Cómo se obedece? Sé que usted ya conoce Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, así que no solo nos vamos a dedicar a leerlo, vamos a analizarlo. En este pasaje Dios nos ha pedido algo. Dice el pasaje, sean vuestras costumbres sin avaricia. Dios nos ha pedido no ser amantes del dinero. Uno se pregunta, ¿por qué un creyente pudiera ser amante del dinero en este contexto? Hay tres factores importantes en estos dos textos que nos dicen por qué la persona se convierte en amante del dinero. En primer lugar, porque la persona está insatisfecha, dice el versículo, contento con lo que tenéis ahora. Si la persona no está contenta, entonces está insatisfecha. Y al estar insatisfecha, se vuelve amante del dinero. Segunda cosa, la persona tiene miedo, dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Vea cómo en el contexto el escritor a los hebreos está considerando el miedo. Son dos factores, pero hay un tercer factor que hace que la persona se vuelva amante del dinero. No confía en las promesas de Dios, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Pero hay un factor más. En el contexto de los hebreos, en Hebreos capítulo 10, ahí se lo voy a poner en la pantalla, en el versículo 34 se nos dice que estos hermanos ya habían sufrido antes de escribirles esta carta el despojo de sus bienes. Dice Hebreos capítulo 10, verso 34, porque de los presos también os compadecisteis. Y observe, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. En aquel tiempo, los hermanos habían sufrido el despojo de sus gozos, el despojo, perdón, de sus bienes, pero lo sufrieron con gozo. Ahora, el escritor a los hebreos no está diciendo que esta es la actitud que tienen ahora, al contrario, en Hebreos capítulo 10, versículo 32, les pide traer a la memoria los días pasados. A veces hace falta recordar los triunfos pasados para en el presente no caer
como a ellos se les está recordando, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Y ya nos dice en el 34, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Así que contextualmente tenemos que los hermanos de esta carta habían sufrido el despojo de sus bienes. ¿Qué hábitos se desarrollan? ¿Por qué un creyente pudiera necesitar en este contexto el mandamiento de no ser amante del dinero? Bueno, el contexto lo ha determinado, hay 3 factores, pero analicemos el mandamiento con atención. En primer lugar, si ustedes analizan el mandamiento con atención, se los voy a poner ahí en un diagrama pequeño que hice, porque no es tan difícil de diagramar este texto, pero lo hice de una forma en la que se vea la idea ordenada. En primer lugar, en el versículo 5, si ustedes notan, tenemos el mandamiento. La siguiente oración le he puesto de medio porque explica al anterior y nos dice el medio para conseguir no ser lo del mandamiento. La tercera, lo que nos va a enseñar es la causa por la que tenemos que estar contentos. Y la cuarta es la consecuencia de alguien que verdaderamente ha creído la causa. Esos son los factores que tenemos aquí. Curiosamente, la Reina Valera usa la palabra costumbres, una palabra que en este contexto tiene un significado curioso. Si ustedes ven algunas otras versiones, van a ver que las versiones traducen amantes del dinero, porque eso es lo que se está pidiendo, que uno no sea amantes del dinero. Pueden ver ahí las comparaciones en Hebreos capítulo 13 y al buscar el versículo 5 en otras versiones, se los voy a poner, observen con atención, van a ver ustedes que se ha traducido amantes del dinero y esta palabra es interesante. Hebreos 13:5. Tenemos esa versión y al darle aquí encontramos nosotros que otras versiones dicen no amen al dinero, no amen al dinero. Ahí la tienen ustedes, porque ese es el mandamiento que se está dando. En otras palabras, en este pasaje no se está hablando de alguien que está preocupado por el dinero. Aunque se preocupa, no es el punto central. Tiene un mal hábito la persona y lo que no quiere el escritor a los hebreos es que ese mal hábito se arraigue y se vuelva parte de su carácter. Al decir el pasaje, sean vuestras costumbres sin avaricia, el escritor está usando una palabra griega que se pronuncia afilarguros. Afilarguros es la palabra que aparece ahí y solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Véanla ustedes. Aquí la tenemos, alfilarguros, que es una palabra compuesta de la A, luego fila y luego arguros, que quiere decir sin ser amante del dinero o sin amar al dinero. Esa es literalmente cómo se traduce ahora. Si nosotros la buscamos en otro texto donde aparece en 1 Timoteo 3:13. La misma palabra, allí la tienen ustedes. Y en esta palabra, en este pasaje, se refiere al carácter del hombre que van a escoger como obispo o anciano de la iglesia. Como estos hombres manejaban dinero, una de las características que se pedía antes de escogerlo es que hubiera sido probado que no era ambicioso, que no buscaba ganancias deshonestas, como dice 1 Timoteo 3:13 en la versión Reina Valera. Entonces, el ser amante del dinero es un problema más profundo que el simplemente estar preocupado por el dinero. Le voy a poner un ejemplo. Puede ser que una madre se preocupe porque no tiene para la leche de mañana para su niño. Y esa es una preocupación real que tiene que suplir de una u otra manera. Pero ser amante del dinero es una persona ambiciosa que al estar insatisfecha siempre va a querer tener más. Así por eso 1 Timoteo 3:13 dice que el anciano no debe ser amigo del dinero en la Nueva Versión Internacional. Lo que está buscando Dios es que no centremos nuestra atención en el dinero. Un sinónimo de esta palabra en otras versiones es avaricia, como lo es en la Reina Valera. ¿Qué quiere decir avaricia en el español? El afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. El hombre tiene la tentación de ahorrar para que su seguridad dependa del dinero y no de Dios. Y muchos creyentes se dedican a ahorrar, pero no con la intención solo de cubrir sus necesidades, porque una cosa es acaparar y otra cosa es ahorrar. Hay personas que acaparan y no quieren soltar por nada del mundo. Conocí un hombre
que cuando su mujer le pedía que gastara un poco del dinero que tenía ahorrado, siempre le ponía el pretexto, no, es que eso es para otra cosa, y no la sacaba ni a comer una nieve. Eso es ser amante del dinero. No es ser preocupado y ahorrativo. Y muchos cristianos confunden el ahorrar dinero con el ser amante del dinero, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, estableciendo que el pasaje no está hablando solo de preocuparse, sino de un problema más profundo, que es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas, veamos ahora la palabra filarguros, pero sin la A. Esta aparece en 1 Timoteo 6:10. Mire, se la voy a poner ahí, 1 Timoteo capítulo 6, y veamos el versículo 10. Nosotros la buscamos ahí en el texto griego y aquí la encontramos. Aparece solo esta vez. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia crea otros males y estos males principales son como alejarse del Señor. Entonces, estamos hablando de un problema más profundo. Hay mucha gente avara en las iglesias, hermanos. Hay mucha gente avara en la vida que llega al Señor con avaricia. De hecho, la Escritura nos enseña que la avaricia es idolatría. Tanto en Mateo como en otros libros de la Biblia se nos enseña que es un problema más profundo que simplemente preocuparse por las necesidades económicas. Por eso uno tiene que preguntar ahora, ¿cómo se vence este mal? ¿Cómo se vence este mal? Bueno, regresemos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Estas son las siguientes cosas que Dios nos pide. En estos días, hermanos, que el coronavirus está haciéndonos padecer a algunos, obviamente muchas personas van a tener preocupaciones económicas. Algunas van a ser reales, que son necesarias suplir, pero otras van a despertar el hombre avaricioso que tiene dentro la persona. Por eso tenemos que preguntar en primer lugar, ¿cómo vencemos este mal? Podemos nosotros decirle a una persona, tú eres un amante del dinero, pero al decirle eso no solucionamos su vida. Somos buenos para calificar el problema, pero no para decirle cómo salir de él. ¿Qué nos dice el escritor a los hebreos? ¿Cómo vencemos este mal? En primer lugar, nosotros vencemos este mal estando contentos con lo que tenemos ahora. Miren, hermanos, cuando se analiza el texto con detenimiento, uno se fija que después de la palabra avaricia hay una coma y lo que sigue es un adjetivo, contentos, porque el hombre puede estar contento o descontento, por eso es un adjetivo. Al diagramar este texto, lo que nos está diciendo es que la siguiente oración explica la primera. Uno leería así, sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, contentos con lo que tenéis ahora. En otras palabras, esta frase nos está diciendo cómo vencemos el mal de ser amantes del dinero. ¿Cómo se vence el mal de ser amantes del dinero? Contentándonos. Eso es lo que te está diciendo, contentándonos. Pero la palabra contentos no quiere decir estar feliz, sino estar satisfecho. La insatisfacción, hermanos, tiene diferentes factores y orígenes. Y una persona insatisfecha sabe que está insatisfecha porque trae en su mente todo el día la preocupación que lo sacude. En este pasaje, la palabra contentos, hermanos, es el estar satisfecho con lo que se tiene. Vamos a ilustrarla con varios textos. Primero veamos Lucas capítulo 3, versículo 14, para que la ilustremos. Fíjese bien lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 14. También le preguntaron unos soldados, estaban hablando con Juan el Bautista, diciendo, eran soldados, note el oficio en el que ellos trabajaban. ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Una extorsión, hermanos, es quererle sacar el dinero a una persona amenazándolo por con una ley o para meterlo a la cárcel o alguna cosa que tenga que ver con la ley. Pero luego le dice, y no calumniéis, mírenlo a lo que lleva la insatisfacción. Y luego dice, y contentaos con vuestro salario. O sea que un soldado que no estaba contento, satisfecho con su salario, que no se conformaba a lo que ganaba, agarraba malos hábitos. Y el primero de los malos hábitos era la extorsión, sacarle dinero a alguien con amenazas, calumniarlo, levantarle un falso para sacarle dinero. Entonces, ¿qué implica cuando se nos dice a nosotros contentos con lo que tenéis ahora? Que nos conformemos, que aprendamos a vivir con lo que Dios nos ha dado. En este pasaje se ejemplifica que el no estar satisfecho te va a traer otros males.
Una persona puede estar preocupada por pasado o mañana o el futuro cuando tiene lo suficiente para comer. Hay muchos cristianos que tienen lo suficiente para comer, pero hacen como si no tuvieran. Ahorita vamos a ver un pasaje referente a ello. Ahora, sigamos ilustrando este término, que es el mismo en el texto griego. Ahora veamos Juan capítulo 6, versículo 7. Veamos Juan capítulo 6, versículo 7. Ahí está abajo, mire. Dice, Felipe le respondió, ahí está hablando con el Señor Jesucristo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hay ocasiones en que no es suficiente lo que tenemos para alimentar a alguien. Y este término de contentaos nos dice que cuando uno tiene lo suficiente para comer y alimentarse, uno tiene que estar satisfecho. ¿Qué necesita el cristiano para poder contentarse en su vida? Si nosotros pensamos cuál es lo suficiente, pues tendríamos que recurrir a la escritura. El ser humano puede inventarse un montón de necesidades, pero primera Timoteo capítulo 6, versículo 8 nos dice el secreto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es el mismo término griego en todos los textos que le mostré. La misma palabra griega, la de estar contento. ¿Cómo vence uno el mal de amar al dinero? Porque el amar al dinero se va desarrollando y es un hábito. Empieza uno queriendo cubrir necesidades, pero luego se vuelve acaparador y no ahorrador. El que ahorra el dinero para gastarlo en algo en específico. El que acapara solo quiere tener el dinero guardado y no lo quiere tocar. Por eso se vuelve avaro y no quiere compartir ni con sus hermanos, ni con nadie más, ni con su propia familia. Estos son los amantes del dinero y está dispuesto a rebajar su moral y hacer este tipo de cosas que hemos visto con tal de conseguir lo que él quiere. Por eso hay políticos avariciosos, por eso hay policías avariciosos, por eso hay gobernadores y presidentes avariciosos, porque están insatisfechos y su deseo de tener más no se sacia. Quieren y no se cansan. ¿Qué es lo que debe de tener el cristiano para estar satisfecho? Sustento y abrigo. Hermano, no te falta abrigo. Tienes con qué cubrirte. Estoy seguro que hoy en día tienes más cambios que los que tenían los primeros cristianos. Sobre todo las mujeres tienen más ropa. Hermano, te falta de comer. Te falta de comer. Si te falta de comer, recurre a tus hermanos. Porque no debería faltarte. Dios utiliza sus instrumentos y son los hermanos. Primera de Juan nos dice que si vemos a un hermano padecer necesidad y cerramos contra él nuestro corazón, diciéndole vete a tu casa, come y bebe, estamos haciendo mal, nuestro corazón nos va a reprender y si nuestro corazón no nos reprende, Dios nos va a reprender. Si estás necesitando para comer, hermano, no te quedes. Habla, ora, busca. Los hermanos van a estar deseosos de ayudarte de una u otra manera porque no nos vamos a estar pobres. Donde comen dos, comen tres. Pero en este pasaje, cuando se nos dice que tenemos sustento y abrigo, nos habla del alimento. Hermano, yo tengo para comer hoy. Yo sé que tú también tienes. Estoy seguro que tú quien estás escuchando tienes para comer hoy, pero si no lo tienes, habla. Ahora, el problema aquí es que puede haber personas que hagan como que no tienen dinero. Nunca están insatisfechas y siempre van a querer más y hacen como que no tienen. Eso me recuerda a Proverbios capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quien tiene la apariencia que tiene dinero, pero no tiene. Y luego te dice, y hay quien pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. No está bien estarte quejando si tienes. Por eso te digo, yo sé que no te falta el día de hoy. Yo estoy seguro, hermano. Si has sido fiel, si has estado siguiendo el camino del Señor, no te falta. Pero no hagas como que no tienes, porque sería un pecado y sería deshonrar a Dios. Sería mentir delante de Dios. Si tenemos lo suficiente, digamos, para hoy tengo, para mañana tengo, gracias a Dios que tengo. ¿Cómo se vence entonces el ser amante del dinero? Contentándose con lo que tenemos ahora. Y tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Dios, hermano. Y esas gracias se las tenemos que dar porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Tengo muchos años sirviendo al Señor y durante todo este tiempo que conozco al Señor he pasado por situaciones duras, pero el Señor siempre ha sido bueno conmigo. Joven fui envejecido y no visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y tengo muchos años. Cuando me dediqué al 100% al predicar, una hermana me dijo,
te vas a morir de hambre en esa iglesia. Y mira, hermano, han pasado muchos años y Dios no me ha dejado sin comer. Y yo sé que si mañana no hay ofrenda o si no hay pago, el Señor nos va a dar lo necesario porque Él es bueno. Pero si nosotros tenemos en nuestro corazón un corazón avaricioso, nada va a ser suficiente. No importa las cosas que el Señor nos dé, nada va a ser suficiente. Aparte de contentarme con lo que tengo, con mi salario, con la situación económica que tengo, ¿qué más tengo que hacer para poder dejar de ser amante del dinero? Hay que cambiar el temor, hermano. Observa la siguiente. Te dice la razón por la cual debes contentarte, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Es una promesa de Dios. El temor hay que cambiarlo por confianza. Es una promesa de Dios. Si tú analizas este pasaje, ese pasaje, hay dos pasajes que se parecen a este y son del Antiguo Testamento. Por eso el pasaje dice, porque Él dijo, el verbo está en pasado. Y este es Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrar ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahí está el texto. El escritor a los hebreos está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y en ese pasaje en el Antiguo Testamento, ellos estaban enfrentando enemigos reales, personas que los podían dañar. Pero Dios les dice, no te desampararé, ni te dejaré. Si nosotros cambiamos el temor en confianza a Dios, nosotros vamos a creer en sus promesas. Observa cómo dice el versículo como consecuencia, de manera que podemos decir confiadamente. El temor se vence con la confianza en Dios. Si una persona está confiada en Dios, el temor va a dejar de tener poder sobre él. No lo va a asustar, no lo va a mitigar, no va a ser su pensamiento principal en el día. Lo va a sustituir por un vocabulario en el que diga, el Señor no me dejará ni me desamparará. Observa, por favor, cómo dice, de manera que podemos decir confiadamente. El cristiano tiene que aprender a decir lo que Dios le ha prometido. No estoy hablando de decláralo y recíbelo. Esa es otra doctrina falsa. Estoy hablando de confiar en lo que Dios dijo y hablar conforme a lo que Dios ha dicho. Otro pasaje que nos recuerda esa frase, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, está en el Salmo 118, versículo 6, porque ese es el que está citando. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos que aprender a usar el vocabulario. Estos días que van a ser difíciles y cuando la economía empiece a faltar y cuando los días se alarguen, usted diga, el Señor nos va a ayudar, Él no nos va a dejar sin comer. Y esas palabras van a estar basadas en la promesa de Dios y le van a transmitir fe. Pero repítalas, porque nuestro cerebro va a actuar conforme a lo que nosotros decimos, porque sabemos que actuamos conforme a las promesas de Dios. El texto dice de manera que podemos decir confiadamente, nos está exhortando, invitando a decirlo. Así que allí en su lugar diga, el Señor es mi ayudador. ¿Por qué podría uno temer lo que le pueda hacer el hombre? Porque nos pueden robar lo poco que tenemos, hermanos. No sé si ha visto por ahí que empezaron a salir algunos videos de saqueos, saqueando centros comerciales en algunos lugares o queriendo robar al prójimo. Eso es algo muy lamentable y las personas no tienen escrúpulos. Pero, ¿qué nos puede hacer el hombre si tenemos a Dios? El hombre te puede robar, pero aunque te roben, el Señor no te va a dejar. Algunos cristianos me dijeron hoy que los descansaron sin pago. Ya empezaron los patrones a cuidar su dinero y a desproteger al trabajador. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? No. El texto dice, Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En primer lugar, para dejar de ser amante del dinero, hay que contentarnos con lo que tenemos. En segundo lugar, hay que cambiar el temor por confianza. En tercer lugar, hay que decir que el Señor es nuestro ayudador. Y así vamos a empezar a dejar de tener temor de los demás. Fíjese cómo dice dos cosas, dos frases. Dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Ahí está. Y la segunda frase dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, sé que a veces es difícil lidiar con las preocupaciones, sobre todo cuando son económicas.
El ser humano es muy susceptible a que si le tocan su dinero, su economía, se desanima, se queja, se desespera y agrede. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. En todo el mundo o en todos los lugares que conocemos hermanos están padeciendo por el coronavirus. Ayer hablaron de una hermana en Querétaro que es muy probable que ya lo tenga, y hoy me dijeron que un hermano de una hermana aquí en Guadalajara que está en Estados Unidos ya tiene el coronavirus. Entonces todos estamos expuestos a esta enfermedad, no tenemos miedo de la enfermedad, pero la economía es otro factor que está agudizando más el problema del coronavirus. ¿Qué vamos a hacer cuando se den las malas noticias? ¿Empezar a tener miedo? No. ¿Vamos a dudar de las promesas de Dios? Tampoco. Dios ha sido claro. Él nos dio un mandamiento: sean vuestras costumbres sin avaricias. Literalmente dice la costumbre o la manera de ser sea sin avaricia. ¿Cómo vamos a lograrlo? Contentándonos con lo que tenemos. Dios ha sido bueno y tenemos para comer. ¿Por qué? Porque Él dijo: te desampararé ni te dejaré. Dios no me va a dejar tirado en el camino y jamás me va a abandonar cuando haya una necesidad presente. ¿Cuál es la consecuencia entonces de esa promesa? Que puedo decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La conclusión de este mensaje es la siguiente: dejemos de preocuparnos por lo que no tenemos, hermanos, y confiemos en Dios para cuando lo necesitemos. Él estará ahí y nos ayudará. He titulado a este mensaje: me hace falta más, porque a las personas que son amantes del dinero siempre les hace falta más. Pero la verdadera respuesta o afirmación que debemos tener es: no me hace falta más. Teniendo a Dios, tengo lo suficiente, nada me falta. ¿Por qué no nos hace falta más, hermanos? Porque lo tenemos a Él. He escogido este tema esta tarde para animarte, espero te sea de bendición. Medítalo, ya te sabes el texto, préndetelo de memoria y repítelo cuando tengas alguna preocupación. Si a ti te han descansado del trabajo, lo lamento, vamos a estar orando por ti, pero sé que no te va a faltar que comer, porque de una u otra manera Dios va a proveer lo necesario, y también cuentas con nosotros para proveer el alimento que puedas necesitar. Buenas tardes, que tengan un bonito domingo, que el Señor les guarde. Gracias por atender a este mensaje. Me despido por el momento. El Señor les guarde.